Somos una generación de reino, marcados a cambiar el curso de la historia con un impacto apostólico y profético. El Ministerio Apostólico Avance Misionero presenta Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. El poder de ser enviados. Quizás ya me ha escuchado hablando de este tópico, pero quiero esta tarde compartirle a usted este tópico: el poder de ser enviados. Usted tiene la pantalla para que usted anote, si hace sus anotaciones. El poder de ser enviados. Hay algo poderoso cuando somos enviados a hacer la obra del Señor. En la Biblia yo nunca encuentro que una persona se haya autoproclamado. Ningún profeta se autoproclamó, ningún apóstol se autoproclamó, ningún sacerdote se autoproclamó. Todos los que Dios llamó, los llamó desde la eternidad y fueron enviados y comisionados. La palabra enviado en el hebreo es la palabra malak. La palabra malak, despachar, quiere decir despachar como delegado o mensajero de Dios. Eso quiere decir la palabra enviado, malak. Despachar como delegado, enviar como mensajero de Dios. De igual manera, la palabra enviar está íntimamente relacionada con la palabra chalak, que también esta palabra significa partir, salir, extender, alargar, mandar. Todo esto son sinónimos de la palabra malak y de la palabra chalak. Son palabras del hebreo, del original. En Deuteronomio capítulo 32, verso 11, miremos, Deuteronomio capítulo 32, verso 11, hablando de enviar. Esta es una figura, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. La palabra de Deuteronomio 32:11 está hablando del águila con sus pollos. El águila con sus pollos. Hay una palabra ahí que tiene que ver con el excitar. Diga conmigo, excitar. Usted sabe que el águila en el nido excita sus alas. Excita sus alas. Y ese movimiento que hace al excitarse con sus alas es para poder inquietar a los pollos, a los polluelos que están en el nido. Primero ella revolotea y con sus alas está provocando una incomodidad que obliga a los pollos a salir del nido. Hay un momento en la vida donde el polluelo crece, que ya no tiene espacio en el nido, que ya tiene que salir. Esa es una figura. La palabra excitar es lo que hace el águila, excita su nidada. Excitar es la palabra avivar, pero también significa aguijonear, pinchar, provocar. ¿Por qué le digo esto? Porque ella procura causarles malestar e incomodidad en el nido para que ellos salgan del nido. Esto es una figura con la iglesia, con esta casa. En esta casa me siento como el águila. Me siento como el águila que estoy excitando y estoy excitando a otros. Estoy excitando mis alas, porque estoy procurando causar cierta incomodidad. Mientras uno está sentado en la silla, uno no hace nada. Mientras uno está sentado sin tomar iniciativas, quizás está bien, pero no le hace mucho bien a Dios. El que se sienta en una silla, sí está bien porque obedece, está bien porque viene a alabar a Dios, pero no se puede quedar en una silla sin tomar iniciativa. Por eso yo, como águila, en esta tarde
les digo a todos mis hijos que van a salir de acá impulsados poderosamente para ir a hacer la obra de Dios. El águila excita su nidada. Yo creo que aquellas iglesias que crecen es porque el papá águila excita su nidada. Yo creo que toda iglesia que crece es porque hay un excitar dentro de esa iglesia, un excitar que nos saca de la comodidad, un excitar porque cuando tú sales a la calle quizás te expones un poco más, cuando llevas el evangelio te expones un poco más. Hay mucha gente que no se quiere exponer, no se quieren exponer para nada. Están esperando que pasen los años para tomar la decisión de servir a Cristo. Y el transcurrir del tiempo nadie lo puede parar. Cuando pasan los años también te envejeces. También nos envejecemos. No es lo mismo lo que yo hago ahora. Hace 35 años que inicié a hacerlo. Pero hace 35 años yo tenía más energías que las que tengo ahora. Aunque usted no lo ve. Pero no es lo mismo. Las energías que yo tenía hace 30 años no son las mismas que las que tengo ahora. Porque el cuerpo sufre desgaste. Es necesario que tomemos iniciativas y que aceptemos el desafío que se nos está dando de parte de Dios. Las palabras que oímos son las que nos inspiran para cumplir con la gran comisión y ser enviados. Uno es producto de lo que oye. Las palabras que oímos, ellas nos inspiran, nos impulsan a servir a Dios. Juan capítulo 17, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, del verso 6 a los versos 6 a los seguidores. Esta es la versión, la traducción lenguaje actual. A los seguidores que me diste, les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me los diste y han obedecido todo lo que les ordenaste. Les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esa gente y tampoco yo soy así. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? ¿Alguien me dice quién está hablando ahí? Jesús. Jesús está hablando estas palabras. Está hablando de sus discípulos. Está hablando de la gente que Él tomó y los preparó para enviarlos a predicar. Nadie puede ser enviado si antes no es discípulo. Todo aquel que es enviado primero es discípulo. Mire usted, desde el tiempo de los profetas, Elías llamó a Eliseo y Eliseo anduvo con Elías por mucho tiempo. Eliseo fue el sucesor de Elías después de haber sido formado. Hay mucha gente que quiere servir a Cristo sin ser discípulo. Déjeme decirle que todos necesitamos ser discípulos, pasar por ese tiempo de discipulado, y no solamente una vez, sino que debemos estar siempre interesados en ser formados. ¿Cuántos dicen amén a esto? La yeshivá, los días jueves, la yeshivá es para formar gente para servir a Cristo.
Aquí hay muchos discípulos el día jueves. Creo que el día jueves pasado habían más de 800 discípulos. Gente que está siendo formada, gente que está siendo discipulada, no para que se vaya a sentar a una silla, sino para que sirvan al Señor. Discípulos, todos debemos ser discípulos. Dígale a su vecino, todos debemos ser discípulos. Juan 17, verso 8 y verso 20. Esto en la Reina Valera. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Todo lo que ha habido en la historia ha sido una transferencia de enseñanza de un mentor a un discípulo, de un padre espiritual a un hijo. Todo lo que ha habido es una transferencia de enseñanza. Por eso la Biblia tiene que ser repetida de persona a persona. Eso se llama discipular, es repetir lo que Dios dice. Yo lo que estoy haciendo esta tarde simplemente es repitiendo lo que la palabra de Dios dice. Repetir la palabra, y esta palabra la tendrás en tu corazón, dice el mandamiento de Deuteronomio 6. Esta palabra la tendrás en tu corazón y la repetirás a tus hijos. Está hablando de descendencia. ¿Está conmigo? Se trata de repetir lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, repetirlo a las próximas generaciones. Repetirás a tus hijos las palabras de esta ley y las repetirás cuando andes por el camino, las repetirás en tu casa, la repetirás cuando te levantes y la repetirás cuando te acuestes. Lo que más necesita el ser humano es conocer la palabra del Señor. El pueblo perece por cuando le falta conocimiento. Por eso lo que más necesita la persona es conocer las palabras. Por eso el discipulado nunca se termina. Yo he llamado personas a varios discipulados. Hay personas que han estado conmigo 4 discipulados, 5 discipulados. Es que uno nunca termina. Y yo mismo estoy aprendiendo cada vez que agarro una enseñanza. Después de algunos años, agarro una enseñanza que ya la di años atrás, la vuelvo a agarrar y como que el Espíritu Santo me da más, me enriquece esa palabra que yo tenía. Me enriquece ese versículo, me enriquece esa escritura. Por eso el discipulado nunca deja de aprender. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un gran maestro que se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca deja de darnos una verdad presente. Siempre nos da verdades presentes. Dámele un poquito al monitor, por favor, acá, por favor. Jesús tenía diferentes tipos de discípulos. Estaban los que tenían revelación, pero también los que tenían solamente una emoción. 2 tipos de discípulos. Los de revelación y los de emoción. Los de revelación sabían por sí mismos. Los de revelación sabían muy bien, sabían. Los de emoción solamente ven y por lo que ven actúan. El que tiene revelación se queda. El que no tiene revelación en cualquier momento se va a ir, va a partir de ese lugar, de cualquier lugar donde está siendo formado. Una persona no puede conocer a Cristo por una emoción.
Una persona debe conocer a Cristo por una revelación. Usted no puede decir yo conozco a Cristo porque un día usted vino a aplaudir y danzó y saltó y gritó y usted hizo muchas cosas. Usted no me puede decir a mí que eso es conocer a Cristo. Eso es una expresión de un cuerpo, una expresión de un alma, una expresión de emoción. Pero eso no le va a ayudar a usted. El que usted aplauda está bien porque usted alaba al Señor. El que usted dance está bien porque usted alaba al Señor. El que usted salte está bien porque usted alaba al Señor. Pero eso no le va a ayudar mucho a usted. Lo que le ayuda a usted a sobreponerse y a estar de pie en las pruebas, en las luchas y en las adversidades es el haber conocido a Jesús. Aplauda con fuerza. Usted no debe estar en la lista de los que se emocionan solamente. Yo me emociono, ahora mismo estoy emocionado cuando agarro la palabra, me emociono cuando la voy a compartir, me emociono, pero no puedo vivir de una emoción solamente. Yo tengo que vivir de una plena convicción. Yo conozco a Cristo, yo he visto a Cristo, yo he tenido experiencias sobrenaturales con Cristo. El Cristo de la gloria se ha revelado a mi vida y eso me tiene en pie después de 35 años de estar predicando esta palabra. Sé que el tiempo es corto porque esta jornada es más rápida que la primera. Juan capítulo 6, versos 60 al 69. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Eso es revelación. Diga conmigo, eso es revelación. Eso es revelación. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió: mire, aquí viene el entrometido de Pedro. Aquí viene el hombre que aprendió una gran lección. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Dele aplausos a Dios. Estaban oyendo los discípulos cuando andaban con Jesús. Estaban oyendo palabras de alto contenido. Cuando usted se sienta a escuchar, usted está oyendo palabras de alto contenido. Hay grandes mensajeros políticos, hay grandes personajes elocuentes en la oratoria que le hablan de filosofía, que le hablan de ciencia y de muchas cosas. Pero déjeme decirle, anoche mientras estaba allá por un lugar que yo platicaba con una persona y me decía, me hacía preguntas acerca del reino de Dios. Y yo le decía: fíjate que la gente
deberías apreciar a los pastores, porque los pastores no estamos hablando de un tema común y corriente, de un tema secular. Los pastores estamos hablando de temas del reino de Dios. Por ejemplo, le digo, yo un día prediqué un mensaje acerca de la tierra, sobre la vida de Job. Job escribió que la tierra cuelga en el vacío, le digo, y eso es ciencia. Y la gente no aprecia que uno también como pastor le habla de ciencia. Le hablamos de cosas extraordinarias. Y es que eso es lo que habla Jesús. Por eso es que cuando usted viene a la iglesia tiene que poner toda su atención a lo que escucha. ¿Sabe por qué? Porque las palabras que nosotros escuchamos no son cualquier palabra, son palabras que Jesús la llamó espíritu y vida. Jesús la llamó espíritu y vida. Lo que nosotros estamos recibiendo esta tarde es espíritu y vida. Alguien dice amén a esto. Diga, yo estoy recibiendo. Yo estoy recibiendo. Yo estoy recibiendo. Yo estoy recibiendo Espíritu y vida. Y vida. Espíritu y vida. Y vida. Por eso hay que prestar atención a todo lo que aquí se dice. Por eso hay que abrir los oídos. Por eso es que hay que abrir el corazón a todo lo que aquí se dice. Porque lo que estamos oyendo es espíritu y vida. Espíritu y vida. Ellos oyeron palabras de alto contenido, palabras no dichas por un rabino común y corriente. Las palabras que ellos estaban escuchando eran palabras que los dimensionaron, que los elevaron en su fe. Mire estas palabras que Jesús les habló. Yo vengo a repetir la palabra. Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Téngalo ahí hasta que nos pegue a nosotros. Yo soy el pan de vida. ¿Quién dijo eso? Verso 53. Jesús les dijo: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Gloria a Dios. Eso es venir a comer. Eso es venir a algo importante. Eso es venir a esta casa. Eso es venir aquí a comer de él. El que come su palabra come a Jesús. El que come su palabra come vida. Yo estoy comiendo vida. ¿Cuánto dicen yo estoy comiendo vida? Por eso ustedes van a ser enviados con las garantías del reino de nuestro Padre. ¿Y sabe qué? Si yo sano enfermos, ustedes van a sanar enfermos. Si yo echo fuera demonios, ustedes van a echar fuera demonios. Porque todo lo que pasa por la cabeza también pasa por los miembros del cuerpo. Y estamos comiendo vida. No estamos comiendo religión. Estamos comiendo vida. La vida del Eterno a través de su palabra.
Pero como estaban los emocionados, estaban los de revelación y estaban los de la emoción. Mire usted los que respondieron. Mire usted cómo responde la gente que vive de una emoción solamente. Me prestan atención. Al oír estas palabras, no las pudieron entender y mejor optaron por retirarse. Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Los que tenían una emoción, los que estaban viviendo de manera emocionada, no resistieron la palabra. ¿Sabe qué? Yo escucho gente que se sale de la casa Maán hablando totalmente lo contrario a lo que yo enseño. Hay gente que se ha dado la tarea de decir que nosotros somos un ministerio interesado en el dinero. Pues se equivocan. A mí me interesa levantar gente para el reino de Dios. A mí no me interesa el dinero, me interesa levantar gente para el reino de Dios. Lo que pasa que hay cosas que van de la mano la una con la otra. Si yo soy espiritual, tengo que responder a Dios con las demandas que Él tiene en su palabra. Pero la gente que no es espiritual argumenta, critica y cuestiona y habla y habla y habla y transmite basura, 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 porque no entienden el reino de Dios. Cuando alguien no entiende el reino de Dios, lo va a conjeturar y va a hablar cosas contrarias a lo que ese reino es. Jesús mismo tuvo problemas con aquella gente que no entendieron lo que Él les hablaba. La palabra enviado, como estoy en ese tema, me disculpan si algunas veces me salgo, pero me salgo a propósito. La palabra enviado está repetida en la Biblia muchas veces, y solamente en el Evangelio de Juan aparece 25 veces la palabra. Me di a la tarea de buscar la palabra enviado en el Evangelio de Juan y la encontré 25 veces. Cuando algo se repite varias veces es porque es importante. La palabra enviado es importante. El enviar hombres y mujeres al servicio en la obra de Dios es importante. Quiero poner como ejemplo en esta prédica para cerrar el llamado a Gedeón. El llamado a Gedeón. En primer lugar, vemos que había en Israel apostasía. Apostasía a causa de ellos sirvieron a los madianitas. ¿Qué es apostasía? Apostasía es dejar a Dios. Es apartarse. Apartarse de lo correcto, de lo establecido por Él. El pueblo estaba en apostasía. Jueces capítulo 6, verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Apostasía, diga conmigo, eso es apostasía. Eso es apostasía. Apostasía. Eso abrió las puertas para que los enemigos se aprovecharan de ellos. En segundo lugar, vemos la intervención de Dios a causa del clamor de ellos. Jueces capítulo 6, versos 7 al 10. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Yahweh a causa de los madianitas, Yahweh envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Yahweh, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de mano de los egipcios
y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Yahweh, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Apostasía. Pero Dios responde, porque Dios es fiel. Así como nos ha respondido acerca de la lluvia, nos va a seguir respondiendo. Cuando los justos claman, Dios les responde. Dios está respondiendo y Dios va a responder a nosotros ante la crisis política que hay en Honduras. ¿Cuántos dicen que Dios va a responder? Dios va a responder. Él está interesado en responder y Él va a responder. Dios les envió un profeta para que les despertara por la palabra profética. Es que la palabra profética despierta. Es que cuando hay estupor viene la palabra a despertarnos. Hay un despertar producto de la palabra. El letargo espiritual abre las puertas al espíritu de estupor y de temor. Pero la palabra trae un despertar. Diga conmigo, la palabra trae un despertar. Hay un despertar que Dios ha traído a nuestras vidas. Este ministerio Avance Misionero ha tenido varias ocasiones como un despertar de Dios. Dios ha venido y nos ha despertado de los letargos espirituales en que a veces hemos caído. Él nos ha hablado y nos ha despertado. Y tengo noticias para usted. Dios vendrá y nos despertará y nos avivará y nos levantará y nos hará mucho mejor de lo que hoy somos. Tengo que terminar, porque quiero cerrar con un versículo. En tercer lugar, vemos el llamamiento de Gedeón. Vemos el llamamiento de Gedeón. Jueces capítulo 6, verso 11 hasta el verso 14. Y vino el ángel de Yahweh y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesarita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Yahweh se le apareció y le dijo: Yahweh está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Yahweh de Egipto, y ahora Yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Yahweh le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Quédate ahí en el verso 14. Y mirándole Yahweh, diga conmigo, y mirándole Yahweh, le dijo: ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? No te envío yo. Dios les dice a ustedes, Dios los mira a ustedes. Y lo mismo que le dijo a Gedeón, se lo digo a ustedes. Vayan con su fuerza. Salven a Tegucigalpa de la mano de Satanás. Salven esta ciudad. Libren esta ciudad. Prediquen la palabra con poder.
hagan maravillas en el nombre de Jesús. Manifiesten el poder sobrenatural en el nombre de Jesús. No los envío yo, dice el Señor. Yo les envío, dice Dios. Yo les envío. Yo les envío. Dios le está diciendo a Gedeón: yo, Yahweh, el Señor, te estoy enviando. Escucha, iglesia, yo cierro aquí. Yo les quiero decir esta tarde: por encima de mí hay uno que es todopoderoso. Por encima de mí hay uno que hizo los cielos y la tierra, que tiene el control de todo. Se llama Jesús. Y Él los está tomando en cuenta este día para que vayan y hagan la labor que se les ha asignado. Yo esta tarde, juntamente con los pastores, le vamos a imponer nuestras manos para que ustedes salgan comisionados a hacer la obra de Dios.